Me llamo Soumaya Balbolia y soy la directora médica de Biosensi, y seré su moderadora en esta sesión del webinario. Hoy tengo el placer de tener conmigo al doctor Jean-Claude Cornu, neumólogo y jefe del Servicio de Neumología del Centre Hospitalier de Verdun. Buenos días, doctor Cornu. Hola Sumaya, hola a todos. Gracias por invitarme a presentar este caso clínico. Me siento muy halagado. Se lo explicaré en unos instantes. Y veo que cuenta con el apoyo de su equipo. Estoy rodeado por el equipo de EMEUS que se encarga de la monitorización y la vigilancia a distancia de los pacientes inscritos en el estudio EMEUS sobre la EPOC, que está llegando a su fin y en el que llevamos trabajando 2 años y medio. Así que tengo a la secretaria, que es uno de los pilares del estudio, Peggy a mi derecha, que es una de las enfermeras que hacen la televigilancia, y luego una joven estudiante de enfermería a su lado, una joven enfermera. Gracias por venir y estamos encantados de darles la bienvenida a todos para este webinario dedicado a un gran avance en la gestión de los pacientes con EPOC, gracias en particular a la televigilancia. Entonces, ¿cómo compartí mi pantalla? He compartido mi pantalla. ¿Cómo se organizará este seminario web? En primer lugar, vamos a ver algunos antecedentes de la enfermedad de la EPOC, la importancia de la detección precoz de las exacerbaciones y su importancia en términos de salud pública. A continuación haremos una breve presentación de nuestra solución de medicina predictiva, BORACAR, desarrollada por Biosensi. Presentaremos la puntuación BVS cúbico para la detección precoz de las exacerbaciones. En esta segunda parte del webinario cederé la palabra al Dr. Cornu, que presentará un caso clínico que detallará la historia de una enfermedad, la historia de un paciente que está siendo seguido en el centro hospitalario de Verdún. En particular, veremos el impacto de la televigilancia con el brazalete BoraBand R, incluida la gestión de la enfermedad y los beneficios para el paciente y las implicaciones para la gestión de la EPOC. Después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Os animamos a que hagáis vuestras preguntas y compartáis vuestras experiencias si las tenéis. Haremos todo lo posible por responderlas durante la segunda parte del webinario, pues esperamos que este webinario les proporcione algunas ideas y soluciones prácticas para mejorar el tratamiento de sus pacientes con EPOC a través de la televigilancia. Evidentemente, la EPOC es una enfermedad crónica e incapacitante que en la actualidad constituye una prioridad sanitaria de primer orden. He aquí algunas cifras para ilustrar la amplitud de esta patología y por qué. Porque hoy en día se considera una epidemia creciente. El número de pacientes afectados por la EPOC se estima en unos 480 millones en todo el mundo, con proyecciones de unos 600 millones en 2050. En Francia, la prevalencia estimada es de unos 3,5 millones de pacientes con EPOC. La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo, con más de 3 millones de fallecimientos al año. Es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En Francia, las cifras de la sanidad pública rondan las 17.000 muertes al año. Se trata de una cifra alarmante que muestra el impacto de esta enfermedad en nuestro país. El impacto de la enfermedad supone obviamente un coste astronómico para el sistema asistencial, una carga para el paciente, para los cuidadores y también para los hospitales y los médicos. La EPOC también provoca hospitalizaciones frecuentes. La mortalidad es elevada. El 26% de los pacientes fallece en los 12 meses siguientes a su primera exacerbación y el 65% en los 5 años siguientes. Estas estadísticas y cifras ponen de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la detección y la gestión de las exacerbaciones de la EPOC.
Durante el webinario examinaremos una de las soluciones que podrían estar a disposición de los pacientes con EPOC, la solución BoraCare, que hoy ofrece una respuesta innovadora a este reto, en particular al permitir la detección precoz de los signos y precursores de la exacerbación. Y eso es lo que somos capaces de hacer hoy, con una media de 3 días antes de la aparición de una exacerbación. Obviamente, esto ofrece una valiosa oportunidad para intervenir precozmente en las exacerbaciones de la EPOC. Esta es una presentación bastante breve de la solución BoraCare, desarrollada por Biosensi. Es una solución innovadora de medicina predictiva. Biosensi es una empresa fundada en 2017. Y nuestra principal misión es asegurar el itinerario del paciente y la atención de los pacientes con EPOC en su domicilio utilizando tecnologías avanzadas de medicina predictiva. Así que nuestra solución se compone de módulos complementarios. En primer lugar, tenemos una pulsera conectada, la pulsera BoraBand, que lleva en el mercado desde 2020, tras obtener el marcado CE, por supuesto, y que es un dispositivo médico de clase 2A. La pulsera BoraBand mide las constantes vitales del paciente. Las constantes vitales son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la actividad del paciente en términos de número de pasos y número de horas. Otro módulo completa esta solución, el módulo BoraFlow. Se trata de una plataforma, un módulo para recoger datos de máquinas de ventilación no invasiva. Es una plataforma que actualmente está registrada como dispositivo médico digital. Y cumple los requisitos de la ANS y la HAS para la televigilancia médica de la insuficiencia respiratoria crónica. Esta plataforma está en producción desde febrero. Así, los datos de la pulsera BoraBand y de la plataforma BoraFlow se centralizan en una única plataforma. La plataforma BoraConnect es colaborativa, interoperable y ofrece una visión global, complementaria e integrada de los datos de la pulsera BoraBand y datos de la ventilación no invasiva. Así que la otra solución se distingue por otro producto, a saber, su capacidad para detectar los precursores de las exacerbaciones de la EPOC en una fase temprana, y volveré sobre ello en las siguientes diapositivas con nuestra puntuación para predecir las exacerbaciones de la EPOC, BVS cúbico, que ahora ofrece un rendimiento de diagnóstico bastante respetable. Y ahora llego a esta puntuación para la detección precoz de las exacerbaciones, el BVS cúbico, que significa puntuación Bora Vital Signs Standard Score. Proporciona una evaluación detallada y a medida de los cambios en el estado respiratorio del paciente. La puntuación se calcula en tiempo real y cada hora a partir de los datos recogidos con la pulsera BoraBand, que monitoriza continuamente los 3 parámetros vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. He aquí un resumen rápido de cómo funciona esta puntuación de predicción. ¿Cómo funciona esta puntuación? El algoritmo del BVS cúbico comienza por establecer una línea de base mediante el seguimiento de las constantes vitales del paciente durante un periodo mínimo de 3 días. Esto permite definir los valores que son normales para el paciente. La zona de referencia o fase de referencia se forma en última instancia mediante aprendizaje automático utilizando un flujo continuo de datos. Le sigue una segunda fase, la monitorización continua, en la que la pulsera recoge datos continuos en tiempo real y podrá comparar todos los datos observados en esa línea durante ese periodo de tiempo contra la fase de línea de base. En otras palabras, la puntuación reflejará en última instancia las desviaciones de la media establecida durante esta fase inicial de línea de base. ¿Cómo se detecta? Cuando la puntuación que se muestra aquí es azul, significa que no hay ningún riesgo de que se produzca una exacerbación en los próximos días.
Cuando la puntuación supera un determinado umbral, si se produce una desviación importante con respecto a la línea de base, esto indica una divergencia significativa de las constantes vitales, lo que, en última instancia, señalará un periodo de riesgo de exacerbación. Lo que podríamos decir de esta puntuación de exacerbación es que hoy en día podría considerarse completamente como un biomarcador digital, porque realmente cumple los distintos criterios de un marcador, es decir, es objetivo, recuperamos datos cuantitativos, podemos cuantificarlo y transpondrá con bastante exactitud la mejora o el deterioro de los signos fisiológicos. La cuestión que se plantea es cómo se ha llegado a esta puntuación y cuál es la base científica de una puntuación diagnóstica para la exacerbación de la EPOC. De hecho, los beneficios de nuestra solución se basan claramente en pruebas clínicas y, en particular, el estudio EMEUSE, que el Dr. Cornu mencionó al principio de su intervención, han sido muy valiosos para establecer esta puntuación para predecir las exacerbaciones de la EPOC. Por la sencilla razón de que nos han integrado en este maravilloso proyecto, el proyecto EMEUS, con la solución de Biosensi para la televigilancia, una cohorte de pacientes con EPOC. Los primeros resultados establecidos en los primeros 85 pacientes permiten ahora trabajar en la posibilidad de detectar las exacerbaciones. Los resultados que presentamos a la ATS el año pasado muestran que somos capaces de detectar estos signos precoces en el 86% de los pacientes 3 días antes de que se produzcan las exacerbaciones. Esto es lo que definimos como sensibilidad, y con una tasa de especificidad del 90%, esto significa que tenemos una tasa de falsos negativos y falsos positivos bastante baja, así que hoy tenemos 85 pacientes. Y ahora estamos llegando al final del estudio EMEUS, ¿verdad, doctor Cornu? Vamos a consolidar nuestros datos, nuestros resultados y nuestro rendimiento diagnóstico en los 200 pacientes y esperamos tener una publicación a finales de este año. No, así que voy a ceder la palabra al doctor Cornu, que nos va a exponer un caso práctico de la puntuación y de esta plataforma Bora Connect en el Centro Hospitalario de Verdún. Le cedo la palabra, doctor Cornu. Gracias. Así que voy a presentarles este caso clínico que ilustra muy bien los beneficios de la televigilancia y de la puntuación BUS cúbico en particular. Es solo uno de muchos casos, porque hemos visto muchos casos idénticos en muchas circunstancias diferentes y hemos podido actuar como verán aquí. Así pues, les presento el caso de una paciente de 52 años, fumadora activa. No obesa, una fumadora que empezó a fumar a una edad muy temprana y ya tenía una serie de comorbilidades, incluyendo hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria y una historia de depresión. Es una paciente extremadamente ansiosa. Tras una serie de problemas familiares, un contexto muy especial, le vi por primera vez en consulta en octubre de 2023 en el marco de una exploración por disnea de esfuerzo. El examen reveló EPOC y enfisema esencialmente, con un síndrome obstructivo con la prueba de función respiratoria que mostraba de hecho EPOC en estadio 1, moderada en sí misma, pero acompañada de un enfisema importante con difusión de gases reducida al 44%, con por lo tanto una distensión significativa, el volumen residual se incrementa en más de un 100%. Distensión confirmada por el escáner, enfisema confirmado por el escáner, y todo ello acompañado de una hipoxia en reposo bastante marcada, con una presión parcial de oxígeno de 61, sin hipercapnia, y una presión parcial de dióxido de carbono normal. Se le empezó a administrar Trimbo Nexthaler con Ventolin como tratamiento de rescate. Y aquí está la presentación de esta paciente. Y vamos a seguir adelante. Fue incluida en el estudio EMEUS sobre EPOC el pasado mes de febrero
por lo que es una de las últimas pacientes que hemos incorporado a este estudio que combina el seguimiento de pacientes con EPOC y AOS. En total, hemos incluido a 400 pacientes. La inclusión finalizó en febrero-marzo de este año, así que empezamos la vigilancia a distancia y todo fue bien durante un tiempo y después, a finales de mayo, los criterios que buscamos sistemáticamente, que las enfermeras, la enfermera que está detrás de mí, buscan sistemáticamente a diario, es decir, la desaturación acompañada de una alerta del VUS cúbico. Esta desaturación iba acompañada, como verán dentro de un momento, de las curvas, que son realmente magníficas y totalmente típicas. Iba acompañada de un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. El problema es que todo esto ocurrió durante un fin de semana y el tratamiento por parte del equipo de Muse comenzó el lunes siguiente. La enfermera llamó al paciente que dijo: me siento un poco sin aliento y tuve un poco de fiebre el fin de semana. Pero si no la hubiéramos llamado, no creo que se hubiera preocupado en ese momento. La enfermera de Emeus me comentó este caso y, dado el aspecto realmente típico de las variaciones y el cubo de VUS, decidí considerarlo desde ese momento como una exacerbación e iniciamos un tratamiento adecuado combinando antibióticos corticoides y aerosoles broncodilatadores y la controlamos diariamente con llamadas recurrentes todos los días para comprobar su evolución. A los pocos días, la enfermera me dijo que no mejoraba, que seguía con fiebre y que como casi todos los enfermos con EPOC, tenía saturómetro, notaba desaturaciones y con un fondo muy ansioso como tiene, decidí verla en consulta con carácter de urgencia para hacer balance, verle la cara, saber un poco cómo estaba. Ese día se tomaron gasometrías que confirmaron un deterioro con una presión parcial de oxígeno de 55 y una hipocapnia de 32 milímetros de mercurio, lo que me pareció un poco sorprendente. Se inició oxigenoterapia. Las pruebas biológicas que me habían hecho descartaban con bastante probabilidad una embolia pulmonar con niveles de dímero D dentro de la normalidad, pero con un síndrome inflamatorio que indicaba un proceso infeccioso subyacente. Entonces me preocupé un poco porque se suponía que llevaba 3 días en tratamiento, pero de hecho por varias razones. Soledad, dificultades para desplazarse, solo llevaba una docena de horas tomando su medicación, lo que explicaba la falta de eficacia de los tratamientos iniciados en el momento de la alerta. Posteriormente, la evolución fue favorable. Sin embargo, me hice un angio-TC, principalmente para comprobar que no había también un foco de neumopatía, y yo soy más de tomar precauciones, así que me dije, vale, pero sigue habiendo hipocapnia, está desaturada, no entiendo muy bien por qué, así que el angio-TC también descartó una embolia pulmonar y no se encontró ningún foco infeccioso. Y luego la evolución fue lentamente favorable con hipoxia, un poco más marcada que en la valoración inicial, pero que se fue regularizando, e hipocapnia que también se regularizó más tarde. Le vi por última vez el 21 de junio con una paciente que había recuperado la moral y se encontraba mucho mejor, a la que se le había retirado el oxígeno y que podía volver a caminar todo lo que podía. Es una evolución que creo que hemos frenado, por la que creo que hemos evitado la hospitalización. Gracias a esta televigilancia, así que ahora podemos pasar a las curvas para
visualizar los elementos que nos han alarmado. En la primera línea puede verse el BBS cúbico, es decir, el día en que se emitió la alerta del BBS cúbico, el 24 de mayo, y puede verse que esta alerta en las curvas subyacentes, es decir, la saturación en particular, corresponde a una desaturación gradual que alcanza el 82% el 28 de mayo, y que se irá normalizando después, al principio de forma un tanto artificial, ya que se le puso oxígeno, y después se normalizará y volverá a los valores anteriores que tenía la paciente, es decir, saturaciones entre el 90 y el 92%. Al mismo tiempo, se puede ver este aumento de la frecuencia respiratoria en la curva de frecuencia respiratoria, y luego si bajas un poco más, tu ritmo cardíaco también se acelerará. Así que se puede ver que estas tres curvas se mueven en paralelo, y eso es realmente espectacular, y es algo creo que es muy importante. Creo que las enfermeras que están detrás de mí lo confirmarán. Es algo que nos alerta cada vez y nos hace pensar que el paciente está teniendo una exacerbación, teniendo en cuenta que estas anomalías a menudo las notamos antes de que el paciente se preocupe. Hay un cierto retraso por parte de los pacientes, esperarán a sentirse realmente mal para consultarnos o llamarnos, mientras que nosotros podemos reaccionar muy rápidamente ante estas anomalías. Y vemos lo que ocurre. Durante las siguientes semanas, creo que hay otra diapositiva en el seguimiento. Sumaya, sí. Podemos ver que no ha habido alerta de BUS cúbico, quizás el día 7 de julio, alrededor del mes de julio, hubo un pequeño pico en el BUS cúbico, pero no alcanzó el umbral de positividad. También podemos ver que la saturación se mantuvo correcta en líneas generales y que no hubo variación en los demás parámetros, por lo que no hubo ninguna alerta significativa. En todos los pacientes que monitorizamos, es decir, todos los pacientes con EPOC, hay altibajos, a veces hay pequeñas bajadas puntuales de saturación que se corresponden con lo que dicen los pacientes cuando los vemos en consulta. Hay días que las cosas van mejor que otros, pero se ve que sigue siendo puntual y aislado cuando hacia el 2 de julio se tiene una saturación del 87%. Esto no se acompaña de un aumento claro de la frecuencia respiratoria. Creo que se trata de anomalías puntuales que forman parte de la vida cotidiana de estos pacientes. De hecho, es un reflejo de la vida cotidiana de estos pacientes, porque tenemos estas pequeñas variaciones que corresponden a lo que dicen los pacientes, y luego también tenemos que no es el objetivo hoy en día con respecto a las exacerbaciones, pero también vemos su actividad física, vemos lo que hacen, tenemos un pequeño reflejo, una pequeña ventana en su vida cotidiana. Y luego, en el futuro, también con el uso de la BNI, ventilación no invasiva, tal vez también oxígeno, ya veremos más adelante. Ya está por este caso clínico. Creo que podemos seguir adelante. Así que esa es la última consulta, el 21 de junio. La paciente está mejor. En resumen, tenemos una paciente con EPOC en estadio 1, pero con enfisema. De hecho, está más impedida por su enfisema. Sigue siendo fumadora por desgracia, con comorbilidades. Olvidé mencionar que también tiene CPAP para la AOS, que se benefició de la detección precoz de esta exacerbación. Estoy convencido, incluso seguro, de que esta detección precoz permitió evitar la hospitalización. Con una paciente desatendida de este tipo, y creo que todos ustedes han tenido experiencia de esto, hay dos escenarios posibles. O bien la paciente está preocupada, lo que habría sido el caso dado su historial psicológico, y va directamente a urgencias, por lo que acaba en mi departamento en los días siguientes y hospitalizada. La segunda posibilidad es que la paciente llame a su médico de cabecera, pero este probablemente la llamará varios días después, lo que también limitará la eficacia del tratamiento y dejará margen para que la agudización empeore mientras tanto, si es que el médico de cabecera no se limita a decirle que vaya a urgencias.
Dada la sobrecarga de trabajo que tienen nuestros colegas médicos de cabecera, también tenemos que tener en cuenta que vivimos en una región en la que hay una deuda importante en medicina general y en la que la capacidad de respuesta a los pacientes no puede ser perfecta. En un departamento como la MEUS nos sentimos muy aislados, por lo que este tipo de monitorización también es de gran ayuda. En este caso nos permitió detectar una exacerbación, pero a veces también nos permite decir a los pacientes que están bien, lo que también puede evitar consultas innecesarias. El hecho de que estos pacientes estén monitorizados por el Boravant también tiene otra ventaja, y es que se sienten seguros. Evidentemente tenemos que hacerles entender, y a los médicos también, que no se trata de una monitorización de soporte vital, es una monitorización diaria pero no instantánea. No obstante, los pacientes se sienten tranquilos. Y creo que esto tiene un impacto beneficioso en su calidad de vida, y esta capacidad de detectar precozmente las exacerbaciones también evita la necesidad de hospitalización. La otra ventaja del Boravant, que se aleja un poco de la prevención de las exacerbaciones, es la información que reciben los pacientes sobre su actividad física. Algunos pacientes se dan cuenta que solo son muy moderadamente activos físicamente, y esto puede animarles a caminar un poco más, a andar un poco más a menudo, a ser un poco más activos. Eso es lo esencial de lo que quería contarles sobre este caso clínico, y luego sobre la utilidad de esta monitorización mediante la pulsera Boravant en el contexto de este software, Bora Connect, que nos es de gran ayuda. Gracias, Dr. Cornu. Tienes razón al mencionarlo, la actividad física es importante y también es un indicador de mejora y beneficio clínico de las intervenciones sanitarias. Si podemos ver que el paciente está empezando a moverse, entonces obviamente hay un beneficio clínico y esto sigue siendo un buen indicador, en particular para los pacientes con EPOC, a los que se les recomienda participar en una actividad física siempre adaptada a su condición, por lo que es un buen indicador de beneficio. Y también tienes razón al señalar que la televigilancia médica no es un sistema de urgencia, y son los textos legales los que enmarcan la práctica de la televigilancia. No es un sistema de emergencia, y es importante recordar que cuando un paciente no se encuentra muy bien, lo primero que debe hacer no es esperar a que el médico que le monitoriza se ponga en contacto con él, sino dirigirse a los servicios de emergencia, que es el reflejo que todo paciente debe tener cuando no se encuentra muy bien. Y luego está la cuestión médica, sí. Así que leo comunicación efectiva, y volviendo a eso, tenemos la oportunidad de usar esta televigilancia como parte de un estudio con todo un equipo, lo que obviamente nos hace la vida mucho más fácil. Y la lección que hay que aprender de todo esto es que obviamente se necesita un intermediario entre los datos técnicos proporcionados por la televigilancia y el médico. Tenemos la suerte de contar con todo un equipo detrás para hacer este trabajo, lo que limita la labor del médico a la gestión de casos agudos, por así decirlo. Así que eso es una ventaja, obviamente, y es importante no perderlo de vista. Sí, es cierto. También puedes hacer todas sus preguntas en la pestaña Preguntas y Respuestas. Así que no dude en preguntar al Dr. Cornu y a nosotros en Biosensi cualquier duda que tenga. Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas. Pero mientras esperamos a que lleguen las preguntas, Dr. Cornu, usted ha mencionado los recursos de que dispone internamente para gestionar todas estas alertas. Me gustaría conocer su opinión sobre la organización, así que cuando hablamos de televigilancia, hablamos del impacto organizativo que la televigilancia puede tener, y hay muchas preguntas sobre la organización interna. ¿Cómo han conseguido que sea un éxito?
A lo que decía enseguida es que tenemos la suerte de contar con este estudio EMEUCE, encargado por el departamento de la MEUCE y que concierne al norte del departamento. Somos un departamento muy pequeño, así que estamos trabajando en medio departamento. Este estudio MEUCE fue inicialmente querido por los políticos porque, como he dicho antes, la MEUCE es un departamento con escasez de especialistas y médicos generalistas. Y la pregunta que se hacían, y era un estudio, era si este tipo de televigilancia mejoraría la atención. Para mí la respuesta es obvia, creo que sí. Así que este estudio EMEUCE ha llevado a la creación de un equipo de televigilancia con enfermeras, un grupo de enfermeras que se turnan a diario para controlar los datos en Bora Connect, así que compruebe si hay signos de exacerbación. Son enfermeras de mi departamento, obviamente, y enfermeras de consulta que están acostumbradas a monitorizar estas patologías y que además conocen la mayoría de las veces a todos los pacientes, incluso la mayoría de las veces voy a omitir la mayoría, que conocen a todos los pacientes incluidos en este estudio. Así que controlan los datos técnicos. Vienen a verme y elaboramos un resumen y decidimos qué medidas tomar con respecto al paciente en cuestión, que pueden ser esperar 24 horas porque a veces las anomalías están un poco al límite, o llamar o ver al paciente urgentemente como con este paciente, o enviarle una receta con un tratamiento de urgencia, o aconsejarle que vaya a ver a su médico de cabecera. Así que el equipo, como forma parte de un estudio, obviamente tiene mucho papeleo que rellenar y el equipo también tiene una secretaria. Hemos estado trabajando en esto durante 2 años y medio y es gratificante también, es sin duda una responsabilidad importante para las enfermeras. Creo que es muy gratificante para las enfermeras. Es realmente algo que ha ayudado a todo el equipo a progresar. Se crea una relación diferente con el paciente. Es Peggy, adelante. Ha habido un enfoque diferente y como resultado hay vínculos que se desarrollan con el tiempo. Se desarrolla una confianza y no dudan en llamarnos, o nosotros no dudamos en hablar con ellos un rato por teléfono para tranquilizarles, aunque el caso no sea preocupante. Así que obviamente tenemos suerte de que todo esto se financie como parte de un estudio. Eso, por supuesto, es una bendición que no todo el mundo comparte, por desgracia. Así que teóricamente, si todo va bien, el próximo año el estudio se ampliará para incluir otros 1.100 pacientes, por lo que hay apnea y EPOC, con una extensión a Meurthe-et-Moselle. Así que tenemos una primera pregunta, lo que dice, ¿cuál es la opinión sobre la televigilancia de la EPOC en pacientes graves con oxigenoterapia? ¿Cuál es el beneficio de monitorizar a los pacientes graves con oxigenoterapia inducida por ejercicio? ¿Interés y problema? Esa es la cuestión. Se trata evidentemente de comprobar esencialmente por la noche. Cuando el paciente está en reposo, en cualquier caso, si la adaptación del flujo de oxígeno es correcta, realmente es algo que nos resulta útil, sobre todo en el caso de esta paciente, por ejemplo, podemos ver que en cuanto le ponemos oxígeno vuelve a los valores correctos. Es más complicado cuando haces ejercicio, porque con todas estas pulseras conectadas, ya sean relojes clásicos o lo que sea, cuando se mueve, tiene menos datos. Así que creo que con los avances tecnológicos, sin duda tendremos datos cada vez más fiables, pero ya en general en un paciente en reposo tenemos buena información sobre la adaptación del flujo de oxígeno. Y a la inversa, cuando vemos caídas en el flujo de oxígeno, podemos llamar al paciente y pedirle que aumente su flujo o verle en consulta. La monitorización de la SpO2 también tiene otra ventaja que hemos probado muchas veces durante el estudio, a saber, la detección de saturaciones nocturnas, que en general, cuando los pacientes no están equipados con un CPAP,
o no reciben oxígeno, realizamos una poligrafía de cribado y muy a menudo nos encontramos con un síndrome de apnea del sueño que se ha pasado por alto. También podemos, cuando tengamos dudas sobre el valor de saturación, hacer una llamada telefónica al proveedor en ese momento y pedirle que realice una medición oximétrica u oxicapnográfica nocturna en este paciente para comprobar y confirmar las anomalías de la banda de Bora. Así que tengo otra pregunta sobre la puntuación del BBS cúbico y el hecho de que podría haber falsos positivos. Así que la pregunta del señor Caprandi, ¿hay falsos positivos? Detectar el BBS cúnico si los pacientes realizan una actividad física inusual. Así que sí, de hecho, siempre existe el riesgo de falsos positivos cuando se trata de cualquier herramienta de diagnóstico. Así pues, en el caso del BVS cúbico, obviamente podría haber falsos positivos, pero no en el caso de actividades inusuales, por la sencilla razón de que las mediciones que se tienen en cuenta son mediciones en reposo. Así pues, el dispositivo y la tecnología permiten un nivel bastante alto de retroalimentación de datos cuando el paciente está en reposo. Cuando el paciente está activo, en particular para determinados parámetros de saturación de oxígeno, la calidad de los datos no es muy buena. Por tanto, como las mediciones se realizan en reposo, no hay riesgo de falsos positivos para el BVS cúnico. Además, los signos infecciosos se sitúan en medianas. Esto limita el riesgo de falsos positivos. Por tanto, la retroalimentación de datos es importante cuando el paciente no se mueve Y mucho. por eso es una buena idea llamar al paciente, pues para comprobar si hay coincidencia con los signos clínicos. En el caso clínico del que les hablaron, la paciente no estaba preocupada, pero sí nos dijo sí tenía fiebre, así que obviamente tenemos elementos que lo corroboran. Sí, eso es exactamente de lo que acaba de hablar el doctor Cornu. Es que cuando tenemos una alerta, ¿cuál es el posible plan de acción cuando tenemos una alerta? En otras palabras, cuando se activa la alerta y se confirma en la plataforma, tiene sentido llamar al paciente y pedirle que rellene un cuestionario de síntomas. Así que hay pacientes cuyos síntomas son muy revelador de una exacerbación o de otra patología con las mismas características clínicas. Siempre es importante recordar que la televigilancia siempre va acompañada de algún tipo de apoyo, ya sea terapéutico o clínico, por lo que es necesario contar con unidades de televigilancia que llamen al paciente y ayuden a evaluar y eliminar estos positivos. Así que, por supuesto, la televigilancia con alertas está bien, pero no es suficiente. ¿Hay que poner en marcha todo un plan de acción? Tengo otra pregunta para el doctor Cornu, si me lo permite. Lo hemos visto en pacientes con oxigenoterapia, pero ¿se le ocurren otros usos para la televigilancia? ¿Y con qué perfil de paciente? De hecho, estamos iniciando un nuevo ensayo con el sistema de Bora Flow en pacientes con EPOC, con BNI y exacerbadores frecuentes. Vamos a incluir a una serie de pacientes y a monitorizarlos durante un mes o más para ver si esta monitorización también ayuda a prevenir las exacerbaciones o a mejorar el tratamiento con BNI. Ya conocen todos los problemas que pueden surgir, así que la ventaja del Bora Flow es que puedes tener los datos del Bora Band y los datos de la BNI en la misma pantalla. Y eso es realmente. Hoy he visto a otro paciente, uno de los primeros en ser incluido en el estudio. Así que es una verdadera comodidad tener todos estos datos, tanto los de ventilación como los clínicos. Los datos de saturación y así sucesivamente en la misma pantalla. Realmente es algo que también ayuda a tranquilizar al paciente y a comprobarlo. Mi experiencia es limitada porque estamos empezando, pero el primer caso que acabo de ver esta tarde, que es muy reciente,
me hace pensar que va a ser algo interesante. Así que ahí sigue la experimentación. Así que este es el diseño del estudio con una fase inicial, como hemos explicado antes, de colocación de la pulsera, que llevará unos días para que el algoritmo se construya y para que la puntuación del BUS cúbico sea relevante. Y luego habrá un seguimiento convencional como hacemos hoy, con mediciones y un plan de acción para determinar cómo utilizar los datos y las alarmas que recibamos. Así que ese es el plan de atención del que hablábamos antes, el beneficio de la televigilancia. Y el punto de llamar al paciente, eso es lo que estábamos diciendo. Y estudiar cuestionarios de síntomas, en particular un cuestionario EXA-score, que podría ser un buen cuestionario para eliminar los falsos positivos. Y luego está la gestión que hay detrás, que podría adaptarse a cada paciente. Así que es una nueva dirección. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia técnica entre el dispositivo y los relojes o pulseras conectados? Para una medición precisa de la SpO2, según mi experiencia, tienen dificultades con los pacientes con EPOC. Así que la diferencia es que es un dispositivo médico. Esa es la primera diferencia. Es que hay otros dispositivos en el mercado. Y así, obviamente, para algunos podemos imaginar que funcionan bien, pero no son dispositivos médicos. Así que el dispositivo de VoraBand es un dispositivo médico de clase 2A. En otras palabras, tuvimos una fase inicial de validación de nuestros datos, ya fuera para la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno, es decir, inicialmente, la idea en los laboratorios de investigación de validar un parámetro es compararlo con un objetivo estándar. Típicamente, la SpO2 podría compararse con la gasometría, donde podría establecerse una diferencia, y de hecho con nuestros datos hemos establecido pequeñas desviaciones del objetivo estándar de alrededor del 3%. Así que, de hecho, la diferencia es la validación de los valores. ¿Y quién va a hacer esta validación? ¿Y quién es el organismo notificado que va a validar todas las reclamaciones, en particular para un dispositivo médico? Que es el caso de muy pocas soluciones digitales. Y esto es algo que hemos podido justificar desde que se fundó Biosensi y a partir de 2020. Y solo con este tipo de equipos validados podemos beneficiarnos del reembolso de la televigilancia. Sí, es cierto, estamos en otro campo, que es el seguimiento de pacientes con BNI, y sí, de hecho, tenemos que justificar requisitos diferentes. Aquí estamos en un contexto paralelo que es el de la BNI, pero es muy cierto que la ANS y la HAS tenían un conjunto de especificaciones que es bastante detallado. Hoy tuvimos la suerte de cumplir todos los requisitos de la ANS y la AHS para nuestra plataforma, pero eso en un contexto paralelo, el de la televigilancia de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta, no veo más. No más preguntas me han dicho. Así que me gustaría preguntar a los equipos que están con nosotros, doctor Cornu, sobre la opinión de los pacientes. Antes hemos hablado un poco sobre tranquilizar a los pacientes. Y de hecho se nos dijo que algunos pacientes todavía quieren ser monitoreados de forma remota. ¿Son buenas noticias? ¿Es una mala noticia para la televigilancia? Ahora puedo ver a Muriel, así que le cedo la palabra. Muriel. Muriel, adelante, tú eres la que los ve al final. Sí, tengo muchos pacientes a los que les gustaría seguir la televigilancia con el VoraBand porque les tranquiliza. Saben que vamos a interactuar rápidamente, que hay alguien ahí para escucharlos. Entonces sí, mucho. Sí,
Creo que los pacientes lo dicen con mucha frecuencia, así que no sé si es la población estándar, pero tenemos suerte de tener muy pocos rechazos cuando sugerimos la televigilancia. Los mayores fracasos que hemos tenido se deben principalmente a problemas de conexión, porque todavía tenemos zonas en la región de la MEUS que están mal cubiertas por la red telefónica e Internet y por tanto tienen problemas de conexión que nos obligan a interrumpir la televigilancia. En cambio, los pacientes suelen estar encantados con el seguimiento. Y el médico también. Y el médico también. Así que tengo otra pregunta. ¿Quién puede tener acceso a la televigilancia? Según la ley, ¿quién es responsable de la televigilancia? ¿Tiene que ser la enfermera? No sé si voy a dar la respuesta correcta. Es una pregunta que nunca me he hecho, porque una vez más tenemos la suerte de hacer todo esto en el marco de un estudio financiado por el departamento y de hecho también por la región Grand Est. Así que no es algo que nos concierna directamente, pero el día que este estudio esté terminado, se planteará la cuestión de quién hace qué. Creo que hay una nueva profesión por inventar, la de enfermero, o podría ser otro cuidador que interpretará y analizará los datos de la monitorización remota y los transmitirá a los médicos responsables. Así que creo que hay es un poco como un servicio de urgencias médicas, creo, y un centro de monitorización remota, tal vez incluso reuniendo diferentes especialidades. Creo haber entendido que los cardiólogos están muy avanzados en estas estructuras. Creo que tenemos que intentar emularlos. También tenemos que asegurarnos de que la monitorización remota no se limita a pacientes con VNI y oxígeno, porque la mayoría de los pacientes que monitorizamos no estaban con VNI ni oxígeno, así que en el mundo real no había financiación para ellos. Así que queda mucho por avanzar en el campo de la monitorización de pacientes neumológicos y, una vez más, no solo hemos estado monitorizando la EPOC, también necesitamos monitorizar la fibrosis pulmonar, es decir, todos los pacientes con patologías más graves, por ejemplo. Pero todo esto requerirá cambios en la legislación. Doctor Cornu, volvamos al contexto de la televigilancia de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Los textos legales definen claramente el perfil del prescriptor denominado operador de la televigilancia. En el contexto de la insuficiencia respiratoria, es un neumólogo o un reanimador quien debe poner en marcha la televigilancia, que es un acto contemplado en el Código de Salud Pública, el acto de televigilancia. Además, no solo el médico y el reanimador participan en este proceso de vigilancia a distancia, sino todos los equipos en los que el operador puede delegar tareas, sobre todo de gestión de alertas. Esto podría aplicarse a enfermeros de práctica avanzada o fisioterapeutas. Si queremos trasladar esto al modelo de televigilancia, con VNI y oxigenoterapia, es un modelo totalmente transponible con estos perfiles complementarios al del médico. Y tengo otra pregunta. Entonces, esta monitorización y este sistema ayudan a identificar problemas de tipo apnea del sueño. ¿Es posible diagnosticar la apnea del sueño con un dispositivo de monitorización remota como el del VoraBand y la plataforma VoraConnect? Sí, es lo que decía antes, cuando vemos ciertos pacientes con saturaciones que son correctas durante el día, que conocemos a estos pacientes, y luego vemos que por la noche hay picos de desaturación. No son los picos que vemos en la apnea del sueño, evidentemente cuando hacemos una poligrafía, pero vemos que la saturación nocturna es más pobre, y en este caso hacemos una grabación poligráfica, proponemos una grabación poligráfica. Las otras anomalías que detectamos fueron trastornos del ritmo cardíaco, con fases de taquicardia, por ejemplo, que nos llevaron a aconsejar a los pacientes que fueran a ver a un cardiólogo. Habremos detectado unos cuantos arritmia completa por fibrilación auricular, ACFA de este tipo. Así que sí, sirve de algo hacer un cribado. Sobre todo, como hemos dicho antes, los datos más fiables se obtienen en reposo, así que, por definición, por la noche solemos tener muy buenos datos sobre la saturación.
Sí, de saturación nocturna, sí, así es. Por lo tanto, veo que no hay otras preguntas. Le dejo con unas palabras para concluir, doctor Cornu, y después daremos las gracias a todos después. Así que le dejo con unas últimas palabras, doctor Cornu. Gracias en primer lugar. Creo que había mucha gente aquí. No tengo toda la lista delante, pero estoy seguro de que éramos unos Estábamos 40. alrededor de los 40. Eso es bueno, eso es bueno. Me alegro mucho de que se ponga así de relieve el Moza. Estoy encantado, y creo que todo el equipo también. Así que, gracias Biosensi por darnos esta oportunidad. Bueno, el departamento no está aquí, pero es a ellos a quienes agradezco cada vez que nos permiten llevar a cabo este estudio. Y espero que esta vigilancia a distancia se desarrolle cada vez más, incluso fuera de este estudio EMEUSE, que tenemos la suerte de terminar en breve, al menos en su primera fase. Así que gracias a todos por estar aquí y luego os dejo para concluir Soumaya. Gracias al doctor Cornu y al equipo del Hospital de Verdún por recibirnos hoy aquí para este webinario. Esperamos que nuestra sesión de webinario les haya resultado útil e inspiradora. Y por supuesto, le mantendremos informado de los próximos eventos que organizaremos con Biosensi. En particular, es probable que próximamente se organiza un webinario sobre el impacto de las soluciones de televigilancia en los recorridos del paciente, en particular con BNI. Esta es precisamente lo que presentó el doctor Cornu. En los próximos días recibirá por correo electrónico un enlace de la grabación del webinario. Y si desea más información sobre las soluciones de Biosensi, estamos a su disposición. Voy a compartir con ustedes un correo electrónico de contacto. Por supuesto, también puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección y al lado hay un código QR para evaluar esta sesión del webinario. Así que contamos con sus respuestas para ayudarnos a mejorar en futuras sesiones de webinarios. Así pues, este webinario ha terminado. Muchas gracias al equipo de Verdún y hasta pronto para futuros webinarios con Biosensi.